Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su lugar favorito para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo y las relaciones que nos cautivan. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a tantos de ustedes en vilo, especulando y soñando, la increíble unión entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, vamos a explorar juntos el secreto de su conexión, esa chispa que encendió los corazones de millones y que para muchos sigue siendo un faro de esperanza y admiración. En este vídeo, no solo vamos a recordar los momentos más icónicos de su relación, sino que vamos a ir más allá, intentando descifrar qué es lo que hace que su vínculo sea tan especial, tan admirado y, por qué no decirlo, tan envidiado. ¿Fue la química en pantalla que traspasó la pantalla? ¿Fue una conexión profunda y genuina que nació en medio del torbellino de la fama? ¿O quizás una combinación mágica de ambos? Prepárense para un viaje fascinante a través de sus inicios, sus momentos de gloria y, por supuesto, reflexionaremos sobre lo que su historia nos enseña. Y antes de que nos adentremos en este mar de emociones y análisis, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo, porque tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Cuando el nombre de Ander Cell resuena, automáticamente pensamos en elegancia, talento y una sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Y cuando escuchamos Kerem Bürsin, visualizamos carisma, energía y esa mirada que derrite a cualquiera. Pero fue la suma de ambos, la alquimia que surgió entre ellos durante las grabaciones de Senkalkapm, o Llamarada como la conocemos en algunos lugares, lo que realmente prendió la mecha. Al principio, como suele suceder con las parejas que comparten pantalla de forma tan intensa, la duda flotaba en el aire. ¿Era solo una estrategia de marketing? ¿Era la magia de la actuación? Los fans, con su aguda intuición, pronto empezaron a notar detalles que iban más allá de las cámaras. Recordemos esos primeros tiempos. La forma en que se miraban, la complicidad en cada gesto, las risas espontáneas durante las entrevistas. Era palpable una conexión que parecía irreal. No era solo la interpretación de sus personajes, Eda y Serkan, enamorándose en la ficción, era Hande y Kerem demostrando, de forma sutil pero inconfundible, que su vínculo era algo más. Había una autenticidad que traspasaba las barreras de la actuación, una ternura en sus interacciones que conquistó a la audiencia. Y la audiencia, como sabemos, tiene un poder inmenso. Se convirtieron en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus redes sociales se llenaron de comentarios, de teorías, de deseos de que su amor de ficción se convirtiera en una realidad. Y esa realidad, para nuestra alegría, se materializó. Las primeras fotografías juntos fuera del set, las escapadas secretas que se volvieron públicas, las confirmaciones indirectas que solo avivaron más la llama de la especulación. Lo que siempre destacó de ellos fue la discreción con la que manejaron su relación al principio. No buscaron el protagonismo desmedido, sino que permitieron que su amor floreciera en privado, hasta que se sintieron cómodos para compartirlo. Y cuando lo hicieron con naturalidad, sin artificios, mostrando una faceta más humana y cercana. El secreto de su unión, creo yo, reside en varios pilares fundamentales. En primer lugar, la autenticidad. Hande y Kerem parecían genuinamente felices juntos. No había poses forzadas, no había sonrisas fingidas. Se les veía relajados, disfrutando de la compañía del otro, y eso es algo que la gente percibe y valora enormemente. La autenticidad es un imán, y ellos la poseían en abundancia. Esta aparente sinceridad resonó profundamente con una audiencia ávida de conexiones reales en un mundo a menudo dominado por lo superficial. No se trataba de un amor construido para los titulares, sino de algo que brotaba orgánicamente de su día a día, de sus miradas cómplices y de la forma en que sus personalidades se complementaban a la perfección. En segundo lugar, la comunicación y el respeto mutuo. Aunque no tenemos acceso directo a sus conversaciones privadas, la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, la manera en que hablaban el uno del otro con admiración, sugería una comunicación sólida y un profundo respeto por sus carreras y por sus personas. En el mundo de la fama, donde las presiones son enormes y las opiniones externas abundan, tener una relación basada en el respeto es crucial para su supervivencia. Se apoyaban en sus proyectos individuales, celebraban sus éxitos y probablemente se brindaban apoyo en los momentos difíciles.
Este respeto mutuo se manifestaba en la forma en que uno hablaba del otro, siempre con elogios y admiración por sus talentos y sus cualidades humanas. Nunca se vio una sombra de envidia o competencia, sino un apoyo incondicional que fortalecía su vínculo. Un tercer elemento clave es, sin duda, la profundidad de la conexión emocional. Más allá de la atracción física, que es evidente, se veía una conexión a un nivel más profundo. Compartían intereses, valores y una forma de ver la vida que resonaba entre ellos. Los rumores y las especulaciones sobre su relación surgieron porque la audiencia sentía esa conexión. Veían dos personas que, más allá de ser compañeros de trabajo, parecían tener una sintonía especial. Esa chispa no es fácil de fingir, y cuando se presenta, es imposible de ignorar. Esta profundidad emocional se traducía en la naturalidad con la que interactuaban, en la forma en que se entendían con una simple mirada, y en la vulnerabilidad que a veces dejaban entrever, mostrando que, detrás de las estrellas de la televisión, había dos seres humanos conectando a un nivel muy íntimo. Pensemos en el contexto en el que se conocieron. Ambos ya eran figuras reconocidas, pero Senkalkapm los catapultó a una fama aún mayor, a nivel internacional. Compartir esa experiencia tan intensa, el éxito arrollador, la dedicación que implicaba grabar tantas horas, sin duda crea un vínculo único. Se convierten en las únicas personas que realmente entienden por lo que está pasando el otro. Esa camaradería, esa comprensión mutua, es un terreno fértil para que florezca el amor. El hecho de estar navegando juntos las aguas de un éxito masivo, con todas las presiones y el escrutinio que ello conlleva, sin duda fortaleció su conexión. Compartieron la euforia de los ratings, la adoración de los fans, y la exigencia de un set de grabación que se convirtió en su segundo hogar. Además, la juventud y la frescura también jugaron un papel importante. Eran dos jóvenes talentosos en la cúspide de sus carreras, descubriendo el amor en medio de un torbellino de éxito. Esa combinación de pasión, energía y descubrimiento es contagiosa y cautivadora. Nos recuerda esa etapa de la vida donde todo parece posible, donde el amor se siente intenso y avasallador. La frescura con la que abordaban su relación, la manera en que se dejaban llevar por la espontaneidad, añadía un encanto especial a su historia, atrayendo a una audiencia joven que se veía reflejada en esa búsqueda de un amor apasionado y auténtico. La química en pantalla fue, sin duda, el catalizador. No podemos subestimar el poder de dos actores que logran transmitir emociones tan reales que el público se las cree y las vive como propias. La forma en que Hande y Kerem interpretaban a Eda y Serkan, con esa mezcla de tensión, humor y ternura, sentó las bases para que la audiencia deseara que su amor fuera real. Y cuando las miradas se volvieron más intensas, las sonrisas más dulces y los abrazos más prolongados en la vida real, la esperanza de los fans se transformó en certeza. La magia de Senkalkapm no se limitó a las pantallas, se filtró en la vida real, demostrando que a veces, la ficción puede inspirar la realidad de maneras sorprendentes. La química entre ellos era tan palpable que muchos argumentaban que era imposible de fingir, alimentando aún más la ilusión de un amor verdadero. Pero, ¿qué pasó después? Las relaciones en el mundo del espectáculo son notoriamente difíciles de mantener, y la de Hande y Kerem no fue la excepción. A pesar de su aparente solidez y la admiración que generaban, anunciaron su separación, un hecho que entristeció a muchos de sus seguidores. Sin embargo, incluso en la separación, hubo un aire de respeto y dignidad que también fue admirado. No hubo escándalos públicos, sino una despedida tranquila, que demostraba la madurez y el cariño que seguían sintiendo el uno por el otro, aunque ya no como pareja. Esta forma de manejar su ruptura con elegancia y sin dar pie a especulaciones negativas, fue otro de los aspectos que los fans valoraron, demostrando que su relación, incluso en su fin, estaba marcada por la madurez y el respeto. Lo fascinante de analizar su relación es que nos enseña mucho sobre la naturaleza humana, sobre la conexión y sobre las dinámicas del amor, especialmente en el ojo público. Nos mostraron que el amor puede surgir de formas inesperadas, que la química puede ser real y que la admiración mutua es un pilar fundamental para cualquier relación sólida. Nos enseñaron que la autenticidad es un imán irresistible, y que el respeto mutuo es el cimiento sobre el cual se construyen las relaciones duraderas, incluso en las circunstancias más desafiantes de la fama. Más allá de la esfera romántica, ambos han seguido creciendo en sus carreras, demostrando su talento individual. Hande ha continuado brillando en diversas producciones, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía.
Su versatilidad y carisma la han llevado a interpretar roles cada vez más complejos y desafiantes, recibiendo el reconocimiento de la crítica y del público. K. Erem también ha explorado nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y carisma en diferentes géneros y formatos. Ha participado en producciones internacionales, ampliando su alcance y consolidando su estatus como una estrella global. Y aunque su camino como pareja llegó a su fin, el impacto que tuvieron juntos en sus seguidores y en la cultura pop es innegable. La huella que dejaron como pareja en el corazón de sus fans es imborrable, y su historia sigue siendo recordada con cariño y admiración. El secreto de su unión, en última instancia, no se trata de una fórmula mágica o de un truco de Hollywood. Se trata de una combinación de factores que, cuando se alinean, crean algo verdaderamente especial: autenticidad, respeto, una conexión emocional profunda, la intensidad de compartir una experiencia única, y esa chispa innegable que nació en pantalla y se trasladó a la vida real. Nos demostraron que incluso en un mundo lleno de apariencias, el amor genuino puede florecer y cautivar a millones. Su historia, aunque haya tomado rumbos diferentes, seguirá siendo recordada como un capítulo brillante en la historia del entretenimiento turco y como un ejemplo inspirador de conexión humana. La manera en que su historia inspiró a tantos a creer en la posibilidad de un amor verdadero, que trasciende la pantalla, es un testimonio de su impacto duradero. Para recapitular los puntos clave de nuestro vídeo de hoy, hemos explorado cómo la química en pantalla entre Hande Erçel y Kerem Bürsin durante Senkal Kapm fue el catalizador de su relación, la autenticidad y la naturalidad con la que mostraron su amor, el profundo respeto mutuo que parecía caracterizarlos y la conexión emocional que cautivó a millones de seguidores en todo el mundo. Analizamos cómo la intensidad de su éxito compartido fortaleció su vínculo y cómo, incluso en su separación, mantuvieron una actitud digna y respetuosa. Su historia nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la genuinidad, el respeto y la conexión profunda en cualquier relación, especialmente en el ojo público. Hemos profundizado en cada uno de estos pilares, intentando desentrañar las capas de una conexión que para muchos se convirtió en un ideal. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan detallado de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gustaba de esta pareja? ¿Creen que hubo algún otro factor clave en su unión? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus pensamientos y opiniones, siempre aportan tanto a nuestras conversaciones. Su perspectiva enriquece enormemente nuestro espacio y nos ayuda a seguir creciendo como comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un asterisco enorme like, eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Asterisco, compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Hande y Kerem, o que simplemente ame las historias de amor en el mundo del espectáculo. Un simple compartir puede ayudar a que nuestro contenido llegue a más personas y a que nuestra comunidad siga expandiéndose. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad, asterisco, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, mis queridos espectadores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.